Nuestra historia comienza hace mucho, mucho tiempo, en un tranquilo pueblo en el corazón de una tierra lejana. Vivía un joven monje llamado Kema, que desde pequeño era diferente a los demás. Mientras que los niños de su edad estaban preocupados por jugar, Kema siempre estuvo lleno de una profunda curiosidad. Observó cuidadosamente el mundo que lo rodeaba, la forma en que crecían las plantas, la forma en que los pájaros seguían el viento y, lo más importante, cómo el clima parecía afectarlo todo, incluidas las personas que amaba. Kema creció viendo envejecer a sus padres, sus abuelos y los ancianos de la aldea. Las arrugas que aparecían en sus rostros y el cansancio que se apoderaba de sus cuerpos le hicieron cuestionarse algo fundamental. ¿Existe alguna forma de detener el tiempo? Veía la juventud como un estado vibrante, lleno de energía, y se preguntaba por qué no podía durar para siempre. A medida que crecía, estas preguntas crecieron dentro de él, y una inquietud se apoderó de su corazón. Era como si algo lo llamara más allá de la vida ordinaria del pueblo, más allá de las tareas diarias y las rutinas monótonas. Sabía que la respuesta a sus preguntas no estaba ahí, en la vida cotidiana de quienes simplemente aceptaban el paso del tiempo como algo inevitable. Había algo más, algo oculto, que los ojos comunes no podían ver, y sintió que estaba destinado a encontrarlo. Así que un día, con el consentimiento de sus amos y la bendición de su familia, Kema decidió abandonar el pueblo y emprender un viaje. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido. En el fondo, creía que la verdadera juventud no se trataba solo de la apariencia física o de la vitalidad del cuerpo, sino de algo mucho más profundo, algo espiritual, algo que trascendía lo visible. Su viaje comenzó con largas caminatas por densos bosques, donde lo acompañaba el sonido de los pájaros y el susurro de los árboles. Las montañas lejanas, cubiertas de espesas nieblas, parecían llamarlo, como si guardaran los secretos que tanto buscaba. Kema enfrentó noches frías, días de calor abrasador y caminos solitarios. Pero incluso en momentos de fatiga, cuando le dolían las piernas y los pies lastimados, su espíritu se mantuvo firme. Sabía que lo que buscaba estaba más allá de cualquier dificultad física. En lo más profundo de su alma, creía que la juventud no era solo una cuestión de mantener la piel tersa o el cabello libre de mechas grises. Nomber. Estaba empezando a comprender que la juventud era una condición del espíritu, una forma de estar en sintonía con el universo y con la energía vital que fluye por todas las cosas. Pero eso fue solo una intuición. Necesitaba respuestas más claras y por eso siguió caminando, aunque no estaba seguro de hacia dónde lo llevarían sus pasos. Y así viajó por pueblos, cruzó ríos, escaló montañas y se acercó a monasterios donde vivieron los maestros más antiguos y sabios del budismo. Cada paso lo acercaba a su respuesta, pero Kema sabía que no sería un descubrimiento rápido ni sencillo. Estaba en un viaje espiritual, una búsqueda de conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Una de esas noches, mientras descansaba junto a un arroyo de aguas cristalinas, Kema reflexionó sobre por qué tanta gente se resigna a envejecer. Vio los rostros de los ancianos de su pueblo, sus ojos cansados y se preguntó: ¿será que el secreto para detener el tiempo no reside en luchar contra él, sino en comprender su naturaleza? Kema sabía que este viaje no era solo físico. Estaba empezando a comprender que el tiempo, la juventud y la vejez eran conceptos interconectados de maneras que aún no entendía del todo. Y por eso estaba decidido a seguir adelante.
porque en el fondo creía que al desentrañar estos misterios, no solo encontraría una manera de vivir sin las marcas físicas de la edad, sino que también descubriría cómo trascender el tiempo mismo, cómo vivir en armonía con el flujo de la existencia. Lo que Kema no sabía en ese momento era que su viaje apenas comenzaba, y los maestros que conocería en los próximos días le enseñarían lecciones que no solo cambiarían su vida, sino que también le traerían respuestas a las preguntas que la humanidad había estado cargando durante milenios. Después de semanas de caminata, Kema finalmente llegó a un lugar aislado en las montañas, donde, según antiguas historias, vivía un maestro que había superado el tiempo. El ambiente era misterioso. El viento soplaba entre los árboles y el sonido de un arroyo lejano daba la sensación de profunda paz. Kema sintió que estaba en el camino correcto. Siguió un sendero estrecho, hasta que, en una sencilla cueva casi escondida por las rocas, encontró lo que parecía ser un hombre sumamente anciano, pero con una apariencia sorprendentemente joven. El hombre lo miró con ojos profundos que parecían contener siglos de sabiduría. A pesar de parecer tener unos 40 años, Kema sabía que este era el maestro del que tanto había oído hablar. Su piel no tenía las marcas típicas de la vejez, y su postura era erguida y firme, como la de alguien mucho más joven. Sin decir palabra, el maestro invitó a Kema a sentarse a su lado, frente a la cueva. El silencio entre ellos duró largos minutos, pero no fue un silencio incómodo. Al contrario, era un silencio que transmitía una paz indescriptible, como si el tiempo se hubiera detenido. Kema sintió que este momento no se parecía a ningún otro que hubiera experimentado. No era el tipo de silencio que se encuentra en un lugar vacío, sino el silencio que existe cuando la mente está completamente quieta, como un lago sin olas. Entonces el maestro finalmente habló, con voz tranquila y serena. Viniste a buscar la juventud, pero lo que buscas no está fuera de ti, Kema. La primera clave para detener el tiempo y evitar el envejecimiento es encontrar la paz en tu mente. Una mente inquieta envejece el cuerpo. Una mente en paz preserva la vitalidad. Kema miró atentamente al maestro, tratando de entender lo que quería decir. ¿Pero cómo puedo encontrar esa paz?, preguntó el joven monje, ansioso por una respuesta clara. Había pasado por tantos lugares, enfrentado tantas dificultades, y ahora escuchó que la respuesta estaba en su propia mente. El maestro sonrió levemente y explicó. La mente, Kema, es como un río. Si intentas controlar el flujo de agua, retenerlo o darle forma, solo creará resistencia. Pero si simplemente observas el flujo y aceptas el movimiento natural, el río permanecerá tranquilo y pacífico. Esta es la mente. Si intentas controlarlo todo el tiempo, el estrés, las preocupaciones y los miedos envejecen tu cuerpo. Pero si aprendes a observar tus pensamientos sin apegarte a ellos, la tranquilidad se apoderará de tu mente y la juventud florecerá de forma natural. Kema escuchó atentamente, pero esta idea de vigilar los propios pensamientos era nueva para él. Estaba acostumbrado a luchar contra sus propias ansiedades, intentando controlar sus emociones y pensamientos todo el tiempo. Sin embargo, lo que el maestro sugería era todo lo contrario. En lugar de luchar, simplemente debería dejar fluir sus pensamientos, como un río que fluye sin resistencia. Luego, el maestro lo invitó a meditar allí, en el silencio de las montañas, con el suave sonido del viento y el agua de fondo. Kema cerró los ojos y trató de seguir las instrucciones de su maestro. Al principio su mente estaba llena de distracciones, recuerdos del pueblo, preocupaciones sobre el futuro, dudas sobre su viaje. Pero poco a poco,
empezó a comprender lo que le había dicho el maestro. No necesitaba luchar contra estos pensamientos. Solo tenía que observarlas, dejarlas ir y venir, como nubes que cruzan el cielo sin aferrarse jamás a él. Mientras Kema practicaba, algo extraordinario empezó a suceder. Sintió que su cuerpo se relajaba, como si se volviera más liviano, y la tensión que antes había cargado en sus hombros y rostro comenzó a desaparecer. Era como si, al calmar su mente, también liberara su cuerpo de una carga invisible. Con cada respiración, sentía regresar la vitalidad, no como algo físico, sino como una energía profunda y serena que llenaba todo su ser. El tiempo pareció detenerse en ese momento. No hubo ayer ni mañana, solo el presente. Simplemente tranquilidad. Cuando Kema abrió los ojos, el maestro sonrió, sabiendo que había empezado a comprender. La verdadera juventud, Kema, comienza en la mente. El envejecimiento no se trata solo de arrugas o de un cuerpo cansado, sino de una mente inquieta y llena de preocupaciones. Si quieres detener el tiempo, primero debes aprender a calmar tu mente. Cuando la mente está en paz, el cuerpo refleja esa paz. Kema sintió que esta era solo la primera de muchas lecciones, pero sabía con certeza que había dado el primer paso en su viaje hacia la comprensión del verdadero secreto de la eterna juventud. Ahora tenía un nuevo desafío por delante: dominar la tranquilidad de su propia mente. Después de aprender la lección de una mente tranquila del primer maestro, Kema sintió que estaba un paso más cerca de descubrir el secreto de la juventud. Pero sabía que todavía faltaba algo. Su cuerpo, aunque joven, parecía cargar con el cansancio de su largo viaje, y no pudo evitar notar que la paz interior no era suficiente por sí sola. Había más que entender. Continuando su viaje por las montañas, Kema conoció a otro maestro que vivía más lejos, en un pequeño templo escondido entre las rocas. Este maestro era conocido no solo por su serenidad, sino también por su vitalidad física, algo que intrigaba profundamente a Kema. ¿Cómo podía alguien tan mayor parecer tan fuerte y vigoroso? Cuando Kema llegó al templo, fue recibido por un hombre robusto, de postura erguida y movimientos fluidos. Sus ojos estaban llenos de vida, y su cuerpo, a pesar de sus años, irradiaba una energía innegable. Parecía tener la fuerza de un joven, aunque su sabiduría y experiencia indicaban una edad muy avanzada. El maestro observó a Kema con una mirada profunda y atenta, como si pudiera ver a través de su alma. Sin muchas formalidades, invitó al joven monje Asías a acompañarlo en un paseo por el templo. Mientras caminaban, el maestro empezó a hablar de la segunda regla para detener el envejecimiento. El cuerpo, como la mente, refleja el estado de nuestra armonía interior. Cuando tratamos a nuestro cuerpo con respeto, este responde con vitalidad. Cuando lo descuidamos, envejece más rápido de lo que debería. Kema escuchó atentamente mientras el maestro continuaba. La juventud no solo está en una mente tranquila, sino también en equilibrio físico. Para preservar el cuerpo, hay que entender que es un templo sagrado. Alimentarlo correctamente y mantenerlo en movimiento con fluidez es fundamental. La clave es evitar el exceso, tanto en lo que consumes como en la forma de tratar tu cuerpo. Curioso, Kema preguntó: ¿pero cómo puedo equilibrar esto? ¿Cómo puedo saber que es excesivo o insuficiente? El maestro se detuvo junto a un árbol y con una sonrisa respondió: mira la naturaleza. Los árboles no comen en exceso, no se les acaba el tiempo. Simplemente crecen según lo que les ofrecen la tierra y el cielo. Así debería ser tu cuerpo. Ni demasiado, ni demasiado poco. La armonía reside en la moderación.
Luego el maestro lo guió a un pequeño jardín del templo, donde había una mesa con una comida sencilla. Frutas frescas, verduras y algo de arroz. Explicó: el secreto no está en evitar la comida, sino en elegir aquella que nutra el cuerpo de forma natural, sin apelmazarlo. La comida natural es ligera, pero llena de energía vital. Cuando consumes alimentos naturales, tu cuerpo se mantiene joven y fuerte. Kema pensó en ello. Se dio cuenta de que durante su viaje muchas veces había descuidado su alimentación. El cansancio que sentía podría estar relacionado con una falta de atención a lo que ponía en su cuerpo. Para él, esta fue una nueva revelación. Después de la comida, el maestro invitó a Kema a practicar movimientos lentos y rítmicos. El cuerpo necesita moverse en armonía con la naturaleza, con fluidez, como el agua que fluye por un río. El movimiento es lo que mantiene vivo el cuerpo, pero debe ser un movimiento consciente, ligero, sin violencia ni esfuerzo excesivo. Kema observó cómo el maestro demostraba una serie de posturas que parecían una danza, suaves y conectadas con la respiración. Cada movimiento fue preciso, sin desperdiciar energía. Era como si el maestro estuviera completamente en sintonía con el entorno que lo rodeaba. Sus gestos fluían como el viento entre los árboles. «Kema», dijo el maestro, «el cuerpo humano es un reflejo del alma. Si lo tratas con amabilidad, él responderá de la misma manera. No es necesario forzar a tu cuerpo a hacer nada. Simplemente muévete con él, aliméntalo bien y se mantendrá fuerte y joven». La práctica duró varias horas, pero, sorprendentemente, Kema no se sentía exhausto. Al contrario, su cuerpo se sentía más ligero, más vigorizado, como si la energía vital que siempre había estado ahí, finalmente fluyera libremente. Fue una sensación nueva, un equilibrio perfecto entre lo físico y lo espiritual. Al final de la jornada, el maestro se despidió de Kema con una última reflexión. La eterna juventud no se encuentra en fórmulas mágicas, sino en el respeto a tu cuerpo. La mente en paz guía al espíritu, pero es el cuerpo, en armonía, el que lleva esta paz en el tiempo. Trata a tu cuerpo como tu mayor compañero y te acompañará con vigor, sin importar los años que pasen. Kema agradeció profundamente al maestro. Sabía que la lección sobre el cuerpo era tan esencial como la tranquilidad de la mente. Con su cuerpo ahora renovado y su espíritu más tranquilo, sintió que estaba más cerca de comprender el verdadero secreto de la juventud. Pero al mismo tiempo, sabía que aún había más que aprender en su viaje. Kema, ahora con la mente tranquila y el cuerpo en armonía, se sintió más fuerte y preparado para continuar su viaje en busca del secreto de la eterna juventud. Después de semanas de práctica con el segundo maestro, notó que su energía se renovaba y su percepción de la vida se había transformado. Sin embargo, sabía que todavía quedaba algo más profundo por entender. La respuesta sobre el tiempo todavía le intrigaba. Kema oyó hablar de otro maestro, un monje que vivía en completo silencio, aislado en un pequeño monasterio en la cima de una montaña lejana. Este maestro, decían, poseía el secreto del tiempo. No el tiempo que se ve en el reloj, sino el tiempo que gobierna el alma, el tiempo interior. Después de días de escalar acantilados y cruzar valles, Kema finalmente llegó al monasterio. Era un lugar sencillo, rodeado de montañas que parecían tocar el cielo, donde el silencio era casi absoluto. Allí lo recibió un monje de aspecto sencillo que, sin decir una palabra, lo condujo a un tranquilo jardín lleno de árboles centenarios y flores de colores vibrantes. El monje le hizo un gesto a Kema para que se sentara y comenzó a hablar en voz baja,
como si su tono estuviera en sintonía con el ritmo de la naturaleza misma. Has venido a buscar el secreto del tiempo, joven Kema, pero lo que debes comprender es que el tiempo no es tu enemigo. El envejecimiento, como muchos creen, no solo se produce por el paso de los años, sino por la forma en que nos relacionamos con el tiempo. Kema sintió curiosidad y preguntó: ¿cómo puedo relacionarme con el tiempo de una manera diferente? ¿Cómo puedo detener el tiempo? O al menos retrasar sus efectos. El maestro, con una leve sonrisa, respondió: el tiempo, Kema, es una creación de la mente. Muchos pasan toda su vida persiguiendo el futuro o lamentando el pasado, pero olvidan que lo único real es el presente. El secreto para frenar el envejecimiento es vivir plenamente el ahora, sin quedar atrapado en lo que ha sido o lo que está por venir. El tiempo interior es diferente del tiempo que ves en el reloj. Esta idea intrigó profundamente a Kema. Siempre había pensado en el tiempo como algo que fluía linealmente, algo que nunca podía controlarse. Pero el maestro sugería que el tiempo, o al menos la percepción del tiempo, era algo en lo que podía influir internamente. Entonces el maestro se levantó y comenzó a caminar lentamente por el jardín. Kema lo siguió. Mientras caminaban, el monje explicó: cuando vives en el pasado, atrapado en recuerdos o ansioso por el futuro, tu mente está en constante confusión. Esta agitación se refleja en tu cuerpo, acelerando el envejecimiento. Pero cuando vives el presente, tu mente encuentra la paz y con ella, el tiempo deja de ser una presión. Cuanto más te entregas al presente, menos parece afectarte el tiempo. Kema empezó a comprender que su constante búsqueda de respuestas, su ansiedad por el futuro y sus dudas sobre el pasado, estaban, de hecho, acelerando el envejecimiento de su alma y, en consecuencia, de su cuerpo. Pensó que el secreto para frenar el tiempo no era luchar contra él, sino aceptarlo de otra manera. Se trataba de vivir cada momento plenamente, sin apego a lo ya pasado ni preocupación por lo que está por venir. Para demostrarle esta lección, el maestro lo guió hasta un reloj de sol en el jardín. El reloj, que marcaba el paso de las horas a través de la sombra, era el ejemplo perfecto de lo que enseñaba el monje. «Mira, Kema», dijo el maestro. «El reloj de sol no marca, solo refleja el movimiento de la luz. No le importa el futuro ni el pasado. Solo existe en el presente. Y es en ese presente donde se encuentran toda su utilidad y belleza». Kema pensó profundamente en esto. Se dio cuenta de que su propia mente, a lo largo de su viaje, siempre estuvo dividida entre lo que aún no había logrado y los recuerdos de su vida anterior. Realmente nunca me había detenido a vivir el ahora, a respirar el presente. Y ese era el verdadero secreto: vivir en sincronía con el momento presente. El maestro continuó: cuando aprendes a vivir en el presente, el tiempo se convierte en una ilusión. La ansiedad desaparece, el estrés se disuelve y el cuerpo responde con más vitalidad. Es la mente la que crea la prisa, la que obliga al cuerpo a agotarse. Pero una mente en paz, que vive en el ahora, hace que el cuerpo siga este ritmo pacífico. En ese momento, Kema comprendió que la eterna juventud no se trataba de escapar del tiempo, sino de cambiar su relación con él. El tiempo no era el enemigo, sino algo que necesitaba aceptar y, más importante aún, vivir en armonía. Cuanto más profundamente practicaba Kema la enseñanza de estar presente, más notaba que los días parecían más largos, el cansancio desaparecía y la tranquilidad se apoderaba de su alma. Al igual que el reloj de sol Kema, tu vida debe reflejar el presente. Y cuanto más vivas en el ahora, más se ralentizará el tiempo interior
y tu cuerpo seguirá ese flujo. Kema agradeció al maestro esta nueva lección, sabiendo que había dado otro paso importante en su búsqueda de la juventud. Ahora sabía que para realmente dejar de envejecer, necesitaba no solo cuidar su mente y su cuerpo, sino también aprender a respetar el tiempo, aceptando el presente como el único momento real. Y así, con el corazón alegre, Kema abandonó el monasterio, sintiéndose más joven que nunca, sabiendo que había descubierto el secreto del tiempo interior. Después de aprender a vivir el presente y armonizar su mente y su cuerpo, Kema se sintió como alguien que finalmente había comprendido grandes verdades sobre la vida y el tiempo. Pero aún así, todavía sentía que faltaba algo profundo, que no podía describir con palabras, pero que estaba relacionado con el propósito de su existencia. Fue entonces cuando, mientras bajaba de las montañas, escuchó sobre un último maestro, un monje sonriente que vivía en un pequeño pueblo, conocido por no envejecer nunca y por tener una alegría contagiosa. Se decía que su juventud provino de algo mucho más poderoso que el control de la mente o el cuerpo. Kema, curioso y deseoso de completar su viaje, decidió visitar a hasta este último maestro. Al llegar al pueblo se encontró con un ambiente acogedor, lleno de vida y gente sencilla, todos con una sonrisa en la cara. En el centro del pueblo estaba el maestro, un hombre de aspecto joven, con ojos que brillaban como si guardaran el secreto de la eternidad. Lo saludó con una cálida risa y un abrazo que transmitía una sensación de paz y felicidad que Kema nunca vigilamos había sentido. Sentado bajo un árbol centenario, el maestro, con una sonrisa en el rostro, comenzó a hablar. Has recorrido un largo camino, Kema, en busca del secreto de la juventud, pero ya has encontrado casi todo lo que necesitas. Solo queda un último paso, y es el más importante de todos. El joven monje se inclinó ansiosamente para escuchar cada palabra. El secreto supremo, dijo el maestro. No es el control de la mente, el cuerpo o incluso el tiempo. Está en el corazón. La clave para una vida larga y de apariencia juvenil es el amor compasivo. El envejecimiento, más que un proceso físico, es algo que llevamos dentro del alma cuando acumulamos rencores, tristezas y dolores. Quien vive con un corazón lleno de amor y compasión, sin cargar con el peso del rencor, permanece joven para siempre. Kema guardó silencio por un momento. Esa idea era a la vez simple y profunda. Nunca había pensado que el envejecimiento también podría ser resultado de las emociones negativas que acumuló a lo largo de su vida. El maestro, al notar el reflejo de Kema, continuó. El amor compasivo, Kema, no es solo amor por aquellos que conoces o aquellos que te tratan bien. Es amor por todos los seres, sin distinción. Cuando llenas tu corazón con este tipo de amor, se vuelve ligero, como una pluma, y el peso de la edad no puede aferrarse a ti. Luego el maestro contó una historia. Había una vez un anciano que, después de toda una vida de trabajo y lucha, cargaba con muchos rencores. Estaba resentido con aquellos que le habían hecho daño. Lamentaba los errores que había cometido y su corazón se llenó de arrepentimiento. A los 50 años aparentaba 80. Pero entonces conoció a un monje que le enseñó el poder del perdón y la compasión. Poco a poco, ese hombre empezó a perdonar a los demás y, lo más importante, a sí mismo. A medida que su corazón se liberó, su cuerpo también comenzó a cambiar. Empezó a verse más joven y a sentirse más ligero. El secreto estuvo dentro de él todo el tiempo, pero fue el amor compasivo lo que lo liberó. Kema, ahora plenamente consciente, preguntó: ¿pero cómo puedo cultivar este amor compasivo?
¿Cómo puedo vivir con un corazón libre de dolor en un mundo donde es tan fácil que otros nos lastimen? El maestro volvió a sonreír, con la paciencia de quien ha visto y experimentado mucho. Kema, debes empezar poco a poco. Perdona las pequeñas ofensas. Sé amable con quienes encuentres en el camino, incluso si no te corresponden. Con el tiempo, notarás que el peso del dolor y el resentimiento comienza así a aliviarse. El perdón y la compasión son como un músculo. Cuanto más los ejercitas, más fuertes se vuelven. Cuando tu corazón está lleno de amor, no tiene lugar para las marcas del tiempo. Luego el maestro lo invitó a pasar el día en el pueblo, observando cómo vivía la gente. Kema notó que, a pesar de las dificultades que enfrentaban, los aldeanos siempre parecían felices, siempre dispuestos a ayudarse unos a otros. Vio con qué bondad se trataban, cómo se cuidaban, con qué rapidez se perdonaban las pequeñas ofensas cotidianas. Kema empezó a comprender que la juventud, la frescura de apariencia, no era solo un reflejo de la salud física o mental, sino de un corazón ligero, un corazón que no llevaba el peso del odio o la tristeza. Al final del día, el maestro se acercó nuevamente y con mirada serena dijo: «Aprendiste que el cuerpo necesita armonía, que la mente necesita tranquilidad y que el tiempo interior debe ser respetado. Pero sin un amor compasivo, estas lecciones quedan incompletas. El amor es lo que conecta todo. Es lo que mantiene tu alma joven. Cuando amas, no envejeces. Cuando perdonas, el tiempo no te afecta. Y cuando vives con compasión, te vuelves eternamente joven». Kema, ahora con el corazón alegre y una sonrisa en el rostro, agradeció al maestro. Sabía que esta era la lección final y más poderosa de todas. La verdadera juventud no era solo una cuestión de controlar el cuerpo y la mente, sino de vivir con el corazón lleno de amor. Con el corazón lleno de compasión y la mente en paz, Kema se fue, sabiendo que había encontrado el secreto que estaba buscando. Y aunque pasaron los años, su espíritu y apariencia permanecerían jóvenes, pues llevaba dentro de sí el mayor de todos los secretos: el poder del amor compasivo.